Tengo 6 meses de embarazo, estoy en mi casa, estoy adorando a Dios. Me pongo de rodillas y de repente me entró un escalofrío y empecé a temblar. Me tomo un acetaminofén empezando que fiebre, pero en la mañana empecé entonces a lo que es a tener dolores de parto. Cuando llevo al hospital, el médico me dice, no se escucha el corazón, no se escucha el latido del corazón y van a ser, pero van a ser sin vida. Tengo una cicatriz en el dedo grande del pie, en uno de ellos, porque cada vez que compraba un cuchillo o yo encontraba algo filoso, escuchaba esa voz que me decía, córtate las venas, y tengo cicatriz ahí que cada rato me entraba a una habitación y empezaba a cortarme hasta que botaba sangre, porque escuchaba esas voces que me decían, y esas mismas voces me decían, mocha ese pollo y ponlo boca abajo así, que bote la sangre, o sea, eran como espíritus. Damos gracias al Señor en estos momentos que nos permite estar aquí para compartir con cada persona que nos sigue cada día a través de las redes sociales. Queremos que usted hoy comparta con nosotros esta experiencia que tenemos. Hoy tenemos una invitada especial que ha venido a contarnos a nosotros un testimonio poderoso que ella tiene, algo que Dios permitió que ya le sucediera en su vida, y es que esta mujer ha tenido 4 embarazos en 2 años, cosa que nunca se ha visto, cosas que quizá pocas veces nosotros podemos conocer historias como esta. Así que yo quiero que usted se quede conmigo para que comparta también esa experiencia, así su fe pueda ser aumentada. Esas mujeres que son estériles, esas mujeres que no pueden parir, que tienen problemas, hoy Dios le puede dar una palabra a través de esta sierva que Dios le dio fuerza cuando no tenía. Así que le damos la bienvenida a nuestra hermana pastora Nancy de Jesús. Le damos gracias por venir a este canal y compartir con nosotros. Queremos hacerle varias preguntas acerca de su historia, acerca de su vida. Pero primero queremos saber quién era Nancy antes de conocer a Cristo. Amén, gloria a Dios. Yo conocí al Señor a la edad de 17 años. Vine a Dios. Mi casa no eran creyentes. Mi madre mayormente era católica. Y nosotros no éramos para nada religiosos, si se puede decir así. O sea, no íbamos a la iglesia cristiana y mis padres eran totalmente apartados de todo lo que tiene que ver con Dios. En mi casa no se hablaba de Dios, solamente se hablaba de bebida, de pleito y de todas esas cosas. Y el Señor permitió que para este tiempo yo estuviera aquí, para la gloria de Dios. Pero en su casa, o sea, ¿cómo era que se movía el sistema en su casa? Porque a veces las personas desde pequeños crecen con un trauma por algo que le aconteció. ¿Usted nunca vivió esa experiencia? Claro que sí, como cualquier joven, uno de los traumas que yo siempre sufrí en mi casa eran los pleitos que continuamente había de parte de mi papá y de mi mamá. Mayormente cuando ellos tomaban, siempre era un pleito, vivían peleando a cada instante, a cada momento. No había un momento de paz en el que ellos tuvieran tranquilos. Los fines de semana ya nosotros sabíamos que venía pleito, que venía problema. Y nosotros mayormente siempre sufrimos todo eso, de toda esa violencia que se vivían en mi casa. Siempre era problema todos los días y mayormente los fines de semana cuando ellos salían a tomar. Y eso traumatizó mi vida de una manera terrible, pero gracias a Dios que el Señor llegó a mi casa. Y hoy en día, ese trauma, esos pleitos que se originaban en su casa, hoy en día, ¿en qué sentido podemos decir que la marcaron a usted? Bien, a raíz de todo lo que pasaba en mi casa, eso me marcó de tal manera que yo tuve una adolescencia un poquito traumatizada, porque a raíz de todo eso, yo como que fui creciendo con un odio en mi corazón. Bien, el enemigo me conducía a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, el enemigo como que se aprovechó del odio que había dentro de mi corazón para utilizarme, para hacer muchas cosas que iban a dañarme en un tiempo después. Pero como ya yo decía al inicio, yo conocí al Señor a los 17 años, o sea que no se pudo completar lo que el enemigo tenía planificado para mí, porque Cristo llegó justo a tiempo. Próxima pregunta, pastora. Ese odio que usted sentía, ese rencor que usted sentía de su familia o de las personas que le rodeaban, ¿a cuál tipo de persona le hizo daño? Le hacía mucho daño a todas las personas que me rodeaban, porque yo odiaba a todo el mundo.
Yo no quería saber de nadie, o sea, absolutamente. Y nadie tampoco quería saber de mí, porque era una persona sumamente agresiva. Mayormente la persona sabe que cuando en los hogares hay cierto tipo de problemas dentro de la familia, los hijos tienden a ser un poco violentos. Y esa violencia como que se había apoderado de mí. Y eso era lo que me estaba pasando. Y mayormente lo que más pagaban eso, y el enemigo estaba utilizando esa estrategia, era para los animales. Para Por los ahí animales. empezó él. ¿Cómo así? El enemigo utilizaba esa fuerza que yo tenía contraria de la tiniebla en mi interior para que yo como empezara a capacitarme para hacer maldad, y lo que yo más utilizaba para hacer maldad eran los animales. O sea, que los animales era que se llevan las consecuencias de su maldad. Explíquenos esa parte ahí, porque usted decía al principio que usted tenía maldad con todo el mundo. Entonces, al momento de usted ejecutar esa maldad, ¿usted mejor prefería coger los animales para hacer eso? El enemigo como que me estaba capacitando para hacer lo que él quería hacer conmigo tiempo después. Y él como que me utilizaba, aún en mi adolescencia, tenía mucha maldad porque no paraba un animal en mi casa porque yo todo lo exterminaba. Agarraba los pollos, los gatos, lo ahogaba, así lo quemaba vivo, así mayormente hacía el enemigo conmigo. Hasta que como que iba cambiando de nivel o subiéndome de nivel de maldad, hasta llegar al punto de desafiar aún hasta los vecinos de mi barrio para que pelearan conmigo. Yo le decía, y la desafiaba, yo adolescente, venga, salga, vamos a pelear. Y tenía palo, machete para pelear con las personas de mi barrio, porque te decía anteriormente que nadie quería saber de mí. Y el enemigo me utilizaba de tal forma que yo tampoco quería saber de nadie. Producto de todo lo que yo había vivido, la violencia que había vivido en mi casa. Pero aparte de la violencia, ¿usted tiene algún conocimiento que eso era, quizá habían algunos espíritus que estaban por ahí rodeando y que también esto era causa de la maldad que usted sentía en su corazón? Yo digo que los demonios también me rodeaban porque yo no tenía paz. O sea, yo sentía tormento desde muy pequeña. Yo no podía estar despierta ni durmiendo porque salía corriendo. Un espíritu de loquera en cierto momento se quiso apoderar de mí. Y yo salí corriendo, llorando, que busquen mis hijos, en mi familia. Y mi familia estaba bien, todo estaba bien. Pero había un espíritu de loquera que se quería apoderar de mí en ese momento. Satanás tenía propósito conmigo, pero el propósito de Dios era aún mayor todavía, o es mayor todavía, y él me alcanzó. Entonces, yo agarraba y hacía todas esas cosas y me quedaba como si nada, porque era una maldad que había en mi corazón demasiado grande. Y lo malo de eso es que para la sociedad yo era la peor persona, pero en mi casa nadie podía hablar mal de mí. O sea, que usted no era transparente con su familia. No era transparente, porque en mi casa yo tenía una apariencia y fuera de mi casa yo tenía otra apariencia. Pastor, y cuando usted agarraba esos animales y los quemaba vivos, ¿usted no sentía algún dolor, algo dentro de su corazón, viendo esos animales muriéndose así vivos? No, te decía anteriormente que era como el mismo enemigo apoderándose de mí. Y yo sentía tantas voces que hablaban a mi mente, que de hecho en una ocasión tengo una cicatriz en el dedo grande del pie, en uno de ellos, porque cada vez que compraba un cuchillo o yo encontraba algo filoso, escuchaba esa voz que me decía, córtate las venas, y tengo cicatriz ahí que cada rato me entraba a una habitación y empezaba a cortarme hasta que botaba sangre, porque escuchaba esas voces que me decían, y esas mismas voces me decían, mocha ese pollo y ponlo boca abajo así, que bote la sangre. O sea, eran como espíritus que me estaban tratando de capacitar para algo que el enemigo tenía ya proyectado. Amén. ¿Usted por si acaso tiene algún conocimiento de que su familia practicaba hechicería? Mayormente hasta ahora no tengo ese conocimiento tan abierto de que ellos hayan practicado eso, pero sí tengo seguro de que Satanás tenía propósito conmigo, quizás para inducirme a lo que era la brujería, porque yo escuchaba esas voces que me decían que haga ritual, que haga esto, que ponga esto en cruz. Eran voces que hablaban directamente a mi mente, y esas mismas voces, mire, yo no tenía miedo, yo desafiaba a quien sea, no tenía ningún tipo de temor. O sea, yo no conocía lo que era el miedo, pero gracias al Señor, Dios llegó justo a tiempo, en el momento preciso. Por si acaso en algún momento usted se llegó a juntar con personas que no eran muy buenas.
Claro que sí, claro. Le estoy diciendo que el enemigo ya tenía todo planeado. O sea, el propósito mío era cuando yo cumpliera 18 años, que yo pudiera aportar mi primer arma de fuego. Como, o sea, pues, el enemigo estaba ministrando como para ser sicaria. Mayormente sí. Él como que o sea, yo tenía ya mis amistades que tenían como bandas así, y ya el enemigo me había abierto puertas para que yo sepa cómo inducirme a ese mundo. Pero Dios llegó. De hecho, ya yo había tomado prácticas de cómo sobar las armas y de cómo cuadrarme para tirar tiros, porque el plan mío era matar a todo el mundo cuando yo tuviera 18 años. Por eso decía, el Señor llegó a los 17, o sea, se le adelantó a Satanás. El regalo mío, cuando yo tuviera 18 años, era un arma de fuego que mis amigos me iban a conseguir. De hecho, esos mismos amigos que estaban ahí alrededor de nosotros, o mío mayormente, siempre me decían, vamos a hacer esto, aquello. O sea, tuve la oportunidad de participar aún en robos. ¿Sabes lo que es preparar una pata de cabra y abrir puerta de casa para tú entrar a robar? Eso me pasó a mí. O sea, ellos lo hacían con usted o la mandaban a hacerlo. Mayormente ellos me decían, ¿cuánto tú puedes conseguir para mañana? Y como nosotros teníamos la capacidad de entrar a algunas casas sin que ellos se dieran cuenta aún la persona estando en casa, nosotros sustraíamos de sus pertenencias y ellos no se daban cuenta en ese momento. Entonces, mayormente por esas cosas estaba marcada yo. Sí, porque muchas veces en los hogares se pierden dinero, se pierden cosas y muchas veces se le pega al que vive en la casa. Pero aquí vemos una historia, un testimonio de una persona que entraba a las casas. O sea, parece que tenía acceso a entrar a ciertos hogares y por ese acceso que tenía, ese permiso, allí ella se aprovechaba de la situación o de las personas. Así que ustedes que están en su casa y están viendo este mensaje y que se le está pasando el mismo caso que a la sierva les pasaba, ténganse cuidado y abran los ojos con las personas que están entrando en sus hogares. No, y déjame decirte que en una ocasión no había nadie en la casa. Y esos demonios me decían como, entra ahora que no hay nadie. O sea, como sin ningún temor. Y mira que el dueño de la casa estaba armado. Que si esa persona llegaba en ese momento encontrando a alguien en su casa, quizás no se sabe qué hubiese pasado en ese momento. Y yo recuerdo que un día no había nadie en esa casa. Y yo entré, abrí mi puerta como de costumbre con mi pata de cabra y fui, levanté todos los colchones que habían ahí y me llevé todo lo que encontré ahí, debajo del colchón. Dele gracias a Dios que esa persona con esa arma no la encontró. Bien, una pregunta, pastora. Su vestimenta, ¿cómo era? Porque mayormente las personas que siempre reciben esas influencias visten de una forma. Sí, mayormente yo me definía por vestirme de negro. Yo tenía una atracción terrible hacia el color negro. Yo me pintaba mis ojos de negro, me pintaba las uñas de negro, andaba con una cruz grande aquí en el cuello, que yo no hice ni un amigo en la escuela. De hecho, de una escuela me trasladaron a otra porque yo partí un muchacho. Y en la de otra escuela donde me trasladaron, no pude hacer ni un amigo en ese año, porque todos me tenían miedo. Me decían, ay, pues esta muchacha está en una nación, esta muchacha es rara. Y de hecho un día tuve un problema con unos jóvenes y yo agarré a uno por el cuello así y los amaqué y le dije, voy a mandar para el regalito a su casa. Y esos muchachos se asustaron de tal manera que me dijeron, si algo me pasa, la culpa es tuya. Porque ellos pensaban que yo tenía bandas. Y en realidad era así. Había personas que estaban dispuestos a pelear por nosotras o por mí. Había personas que estaban dispuestos a ir donde sea por mí. Mayormente, una de las personas que me estaba enseñando a manejar lo que era el arma de fuego, lamentablemente falleció. Hay uno que es cristiano y hay otros que yo no sé, pueden ser que estén presos o muertos, no sé qué haya pasado con ellos. O sea, que usted le da la gracia a Dios, que Dios la rescató a tiempo. Justo a tiempo. Y tú allá y tú preguntas acerca de mi persona y ellos lo que te pueden decir es, esa muchacha lo que era muy callada, porque yo todo lo hacía como en el silencio, así en el secreto. O sea, hay cosas que nunca salieron a la luz, donde yo vivía, nunca salieron a la luz. Hay un refrán que dice por ahí que al callado hay que cogerle miedo. Lamentablemente es así, porque mayormente cuando alguien está en el secreto, está maquinando cosas. Y había momentos, de hecho, cuando yo me convertí, que vengo a Cristo, mi papá me dijo en una ocasión que ya falleció,
me dijo en una ocasión, gracias a Dios que tú eres cristiana, porque tú venías media jodona. O sea, por el carácter que yo tenía, y yo no tenía temor. Y yo un día le dije a mi papá acerca de un cuñado que estaba rondeando mi casa y peleaba mucho con mi hermana. Yo le dije, si cruza para este lado, lo voy a partiendo. Yo tenía un palo ahí, mi papá me dijo, vete para allá. Y gracias a Dios que el hombre no pasó, porque si pasaba, yo le había brincado. O sea, mayormente ellos sabían el carácter que yo tenía y para lo que yo daba. De hecho, cuando mi hermana menor salía y tenía algún tipo de dificultad, a quien iban corriendo a buscar era a mí. Y como yo estaba en el lugar, nadie la provocaba a ella. Y cuando ella andaba sola, entonces le hacían la guerra. O sea que usted me quiere decir a mí que su familia hacía lío cuando andando con usted. Mayormente no era que hacían lío, sino que como nosotros éramos jóvenes, siempre la gloria de Dios vestíamos bien y todo eso, se despiertan celos en lo que es las otras jóvenes. Y esas otras jóvenes tenían como celos de nosotras por cómo nosotros vestíamos, por las cosas que nosotros teníamos y todas esas cosas, porque la gloria de Dios, aún como personas de bajos recursos, nunca nos hizo falta nada. Aparte de que nosotros teníamos nuestra búsqueda por otro lado, nunca nos hizo falta nada. Entonces, cuando yo veían que uno salía bien vestido o bien cambiado, como que tendían a tirar bulla, como se dice actualmente, o a buscar problemas, producto de cómo uno era. Decían, estas muchachas privan en buena. Eso es lo que decían de nosotras. Entonces, por eso cuando mi hermana andaba sola, a ella le buscaba pleito. Pero cuando ella andaba conmigo, nadie hablaba. Amén, pastora. Pastora, ¿cómo usted llega a conocer a Cristo? Bien. Yo llego a Cristo, mi madre se convirtió primero que yo. Ya mi hermana mayor, que también falleció, Dios la tenga en un buen lugar, ella ya era cristiana, la mayor. Entonces mi madre, a través de mi hermana, viene a Cristo. Nosotros hacíamos mucho la guerra a mi hermana, cuando era cristiana. Nosotros agarrábamos la cinta de ella, que antes se usaban cassettes de música, y nosotros agarrábamos la cinta de ella y la grabábamos. Mayormente saben que se puede grabar con 2 teclas de los radios usaban antes. Y nosotros grabamos la cinta de ella cristiana, de Nancy Amancio, de Lily Goodman. Nosotros lo grabábamos y poníamos reggaetón, bachata. Y cuando ella iba a poner sus canciones cristianas, lo que encontraba era bachata, reggaetón. Esa muchacha, mire, decía, algún día tiene que hacer algo con ustedes. Y nosotras muy lejos de lo que es Dios. O sea, que ustedes estaban endemoniadas, como dicen por ahí. Endemoniada y pico, gracias a la libertad que el Señor hizo. Y nosotros nos curábamos, nosotros hacíamos eso como nomás para verla a ella. O sea, no había un respeto hacia la cosa de Dios, producto de lo que ya había dentro de mí. No había respeto a las cosas del Señor. Yo pasaba por la iglesia y yo pasaba corriendo, porque yo tenía como un miedo. No era yo, era lo que había dentro de mí, que no quería que yo sea libre. Pero un día, ya siendo mi madre cristiana, el pastor de la iglesia a la cual ahora estamos pastoreando, que ya no está, dice, vamos a llevar un retiro a la casa de la sierva Luisa, se llama mi madre. Y cuando hacen el retiro o provocan el retiro, no se pudo dar ese día. Entonces dijeron, vamos a hacerlo el próximo, porque si hay guerra es porque hay victoria. Y cuando dije yo, ay Dios mío, ya vienen esta gente para acá otra vez, porque nosotros no queríamos que hicieran el retiro. Pero se dio el retiro. Mi hermano y yo nos apartamos de la casa y nos fuimos para otro lugar. Cuando estamos en ese lugar, el pastor ya al terminar el retiro nos llama y dice, llamen a las muchachas que queremos orar por ellas. Y cuando nosotros vamos, yo digo, yo me voy a sentar porque a la gente le gustan tumbar a uno. Cuando me siento, el pastor me dice, no te preocupes, yo oro por ti ahí. Y oraron por mí. Él me dice, ¿tú quieres a Cristo? Yo le dije, no. Y me dijo, como quiera, vamos a orar. Y oraron por mí. Cuando oran por mí, vuelven y me preguntan, ¿tú en realidad quieres a Cristo? Y yo empecé a llorar en ese momento, fue algo impactante, porque el Espíritu Santo de Dios desde ese mismo momento marcó mi vida. Yo empecé a danzar en la presencia de Dios y el Espíritu Santo empezó a hacer cosas lindas en ese momento, porque en realidad había una sensibilidad dentro de mi corazón. Y yo no entendía que ese vacío tan grande que yo tenía era el vacío de la necesidad de Dios. Y el Señor en ese momento, mire, fue terrible. Dios llenó la casa. El Espíritu Santo se movió de una manera terrible en ese lugar. Y yo empecé a llorar y a danzar en el Espíritu de este mismo momento. Y el Espíritu Santo me selló desde ese mismo momento. Y para la gloria de Dios, aquí estamos. Amén, pastora. ¿Cómo usted llega al pastorado? Bien, Dios, desde ese mismo momento, yo nunca me aparté de Dios.
Nunca me aparté de los caminos del Señor. Tuve mucha guerra, mucha lucha, pero gracias a Dios que Dios puso a alguien a mi lado que siempre me ayudaba cuando yo tenía debilidades o cuando sentía alguna guerra. Yo iba y esos demonios no pudieron hacerme guerra, no pudieron visitarme, porque yo siempre tuve a alguien ahí. Mi pastor siempre me ayudaba, fue un mentor en mi ministerio, y de ese mismo instante Dios empezó a usarme en la adoración, en la prédica, y la gloria de Dios. Muchas actividades yo de una vez empecé a ir. Me bautizaron cuando tenía 4 meses en el evangelio. O sea, de lo que Dios empezó a hacer tan grande, me bautizaron a los 4 meses de haberme convertido. Hay personas que duran 7 meses, hasta un año para bautizarse, pero lo que Dios hizo a mí fue tan grande y el cambio fue tan drástico y tan rápido que yo me bauticé a los 4 meses, porque el bautismo llega hasta cuando tú empiezas a dar fruto. Y como yo empecé a dar fruto para la gloria de Dios en ese momento, me bautizaron a los 4 meses. Se va mi pastor, viene otro pastor, pero ya Dios me había dado una palabra. Cuando mi pastor estaba en la iglesia, el Señor me había dicho: yo te preparo porque te dejo en esta congregación. Yo empecé a llorar, pero no entendía lo que Dios me estaba diciendo. Surgieron algunos problemas, mi pastor tuvo que irse, vino otro pastor, pero la palabra todavía estaba ahí. ¿Me entiendes? Entonces llegó otro pastor y luego fueron 3 pastores los que pasaron por la iglesia. Y la palabra que Dios me había dado todavía estaba ahí. O sea, yo vine al Señor a la edad de 25 años a trabajar en el pastorado. A los 25 años no tenía novio, no me había casado, no estaba orando con nadie, no tenía nadie pendiente, simplemente enfocada en lo que era el ministerio. Pastora, ¿y cómo usted, o sea, hábleme de su matrimonio? ¿Cómo surgió su matrimonio? Bien, mi matrimonio fue a los 28 años, 3 años después de empezar el ministerio. El Señor permitió que yo conociera a una persona muy especial en mi vida. Y nada, para la gloria de Dios, duramos un año en todo lo que tuvo que ver con oración, presentación, compromiso y boda. En un año nos comprometimos y nos casamos. Y en esa misma fecha del matrimonio, yo quedé embarazada el mismo día. ¿Cómo? Usted quedó embarazada el mismo día. O sea, desde ahí, desde ahí surgen lo que es los 2 años donde usted pudo tener las 4 criaturas. Así mismo es. El primer embarazo fue al mismo día de casarme. Hay personas que duran un tiempo para esperar tener su primera criatura, 1 año, 2 años. Nosotros tuvimos la oportunidad, la gloria de Dios, de que tuvimos un embarazo recientemente. Entonces, desde ese mismo instante, llego y tengo 6 meses de embarazo. A los 6 meses de mi embarazo, pierdo el bebé. Su primera criatura. Mi primera criatura. Tengo 6 meses de embarazo, estoy en mi casa, estoy adorando a Dios, me pongo de rodillas y de repente me entró un escalofrío y empecé a temblar. Me tomo un acetaminofén empezando que fiebre, pero en la mañana empecé entonces a lo que es a tener dolores de parto. Cuando llevo al hospital, el médico me dice, no se escucha el corazón, no se escucha el latido del corazón y van a ser, pero van a ser sin vida. Y le dimos por adelante. Nada, Dios se glorificó y pude salir sin ningún tipo de problema, pero lamentablemente la criatura no sobrevivió. No sobrevivió, esa fue la primera criatura, ¿verdad? Ok. Su vida, su sentimiento en ese momento, ¿cómo estaba? Yo me aferré a la fe, y todas las personas que iban a mi casa lloraban. Y yo le decía: aquí no se ha muerto nadie. Yo decidí no cuestionar ni preguntarle a Dios. Y la palabra que yo declaré fue: Dios puede tocar mi vientre, pero Satanás no. Si fue Dios que lo hizo, está bien hecho. Para este año yo voy a tener otro bebé. Los médicos me dijeron: tiene que esperar 2 años o 1 año mínimo que se arregle lo que es el útero y todo eso se acomode para poder tener otro bebé. Y yo dije: no, yo no me voy a acomodar, yo voy a tener otro bebé. De hecho, habían diagnosticado que yo no iba a poder más tener más bebé, porque supuestamente tenía una enfermedad de la tiroides que no me enviaba hormonas a la placenta. Entonces, por esa causa, no podía retenerlo, bebé. No podía tenerlo. El segundo bebé o hijo, ¿cómo surge? Surge de la siguiente manera. Voy al médico a chequearme todo lo que tiene que ver con la tiroides. Y en el hospital yo le dije: si yo tengo algún tipo de problema, Dios me va a operar. Cuando llego al lugar donde me hacen la sonografía, la doctora me dijo: ¿y tú te operaste? Y yo le dije: no me he operado. Dice: pero tú tienes una cicatriz ahí.
como que te operaron, como que tú tenías algo y te lo quitaron. Yo dije, fue Dios que lo hizo. En ese mismo tiempo volví y salí embarazada. ¿Qué pasa con este embarazo? Estoy predicando en San Francisco de Macorís. Cuando estoy allá, llego de una misión donde vi la gloria de Dios, vi la presencia de Dios. Llego a mi casa en eso de las 10 de la noche, me acuesto y a la madrugada le digo a mi esposo, yo me siento como mojada, como húmeda. Y cuando nos revisamos, la cama estaba totalmente llena de sangre en el segundo embarazo. Perdí nuevamente el embarazo de 6 semanas. De 6 semanas, o sea, equivale a 3 meses. No, equivale a 1 mes y 1 semana. Ok, 1 mes y 1 semana. Pastora, y el segundo embarazo, porque ya el primero, quizá usted, bueno, la fe suya estaba todavía por las nubes, por decirlo así, en el sentido de que usted dijo, bueno, si Dios, en pocas palabras, Dios quitó. Pero el segundo embarazo, su fe, ¿cómo estaba? Mi fe se mantenía firme, porque Satanás quería que yo dudara de lo que Dios había hecho. Pero sobre todas esas cosas, yo dije, no, Dios me va a dar hijos para este año del 2022. Yo dije, yo voy a tener hijos y yo voy a procrear. Mi vientre va a dar hijos. Cuando los médicos me dijeron, ya tú has tenido 2 pérdidas, tú no puedes ni siquiera inventar con tener más hijos. Y yo dije, ¿quién dijo? Para octubre de mi cumpleaños yo voy a tener hijos. Para octubre, pero ese era el octubre de ese mismo año. Del 2021. ¿Donde usted tuvo la demás pérdida? Sí, de ese mismo año donde yo perdí. Y 3 meses después de la pérdida, yo me hago la prueba en la misma fecha que yo declaré para octubre de mi cumpleaños, que cumplo el día 13. Para esa misma fecha, yo me hago la prueba y salí nuevamente embarazada de la niña que ya tiene 10 meses de nacida. Dios es bueno. Para la gloria de Dios. Dios es poderoso. Para los que no lo creen, Dios es poderoso. Pastora, cuando usted tuvo ya el tercer embarazo, por si acaso usted fue de los mismos médicos que le notificaron anteriormente que usted no podía ir, que usted no podía tener más hijos. Yo como que me cambié de hospital, pero lo que se llevaron la sorpresa fueron las personas que también estaban de la mano de lo que habían declarado que yo no iba a poder tener más hijos. De hecho, a mis espaldas, personas se juntaban y decían, ay Dios mío, Nancy no va a poder tener hijos. Ella como que está marcada para no tener hijos. Hoy quizás pensaban que era porque yo había durado mucho para casarme, que yo no iba a poder procrear. Pero el Señor le cayó la boca a todas las personas que estaban hablando lo contrario. ¿Por qué? Porque mi embarazo fue saludable. Mi embarazo fue sano, Dios hizo la obra, Dios se glorificó. Y de hecho, ustedes pueden notar que tengo aquí, la niña tiene 10 meses y yo tengo 7 de embarazo nuevamente. O sea, el tercer embarazo ya tiene 10 meses la niña. La niña del tercer embarazo tiene 10 meses de nacida. Y que es el cuarto, tiene 7 meses, me faltan 2 meses para dar a luz nuevamente. Entonces, ¿a qué le podemos, a qué o a quién le podemos atribuir todo su embarazo? ¿A que la gallina es fértil o el pollo, o fue Dios que hizo el milagro? Dios hizo la obra. La gloria y la honra es de Dios. O sea, cuando la ciencia, cuando los médicos, cuando la gente, cuando ya todo el mundo había diagnosticado o había dicho algo contrario, Dios dijo, no va a ser así como el mundo está declarando, como el hombre está declarando. Ahora empiezo yo a trabajar. Pero algo fue lo que me ayudó mucho y fue la fe que yo mantenía en el Señor. Que antes de yo tener los bebés, que ya la niña está nacida, yo declaraba, yo decía, no lo toca a nadie. Y si es de Dios, Dios va a permitir que crezca. Y yo antes de saber que está embarazada, empezaba a hablar con la criatura. Y empezaba a mencionarla. Y empezaba a hablarle y a buscarla. Y no sabía que la tenía. Pero empezaba a creerlo. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, usted y yo no podemos esperar ver para creer. Usted tiene que empezar a creer mucho antes de ver. Porque hay gente que esperan ver para creer. Pero hay otros que tienen una fe tan elevada que ellos declaran que está aún no viendo nada. Y ahí es donde Dios se glorifica. Cuando usted empieza a declarar la palabra aunque no está viendo. O sea, hay gente que para poder creer que Dios lo hizo, ellos tienen que palpar el milagro. Pero hay otros que no tienen el milagro en la mano. Y ellos están diciendo, ya yo lo tengo. Ya el milagro hecho está. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de cada creyente, es que nosotros aprendamos a decir, el Dios que lo hizo ayer, en la Biblia no hay mujeres estériles. Hubieron muchas, pero Dios cambió ese diagnóstico. Sara era estéril, Rebeca era estéril. Muchas mujeres de la Biblia. Ana era estéril. Fueron estériles,
pero le creyeron una palabra que ya Dios había declarado. Dentro del pueblo de Dios no hay mujeres estériles. Lo que falta es que nosotros aprendamos a creerle a Dios y a saber que Dios desde el principio declaró que nosotros nos íbamos a multiplicar. Entonces, si Dios declaró la palabra desde el principio, Él no va a mentir. O sea, no puede ser que ahora mismo tú estés atravesando por un momento de que, yo no puedo tener hijos, quizás no es la voluntad de Dios. Tienes que zapatearte y decir, Satanás está obrando aquí. Porque no es la voluntad de Dios de que haya mujeres estériles. No fue lo que Él declaró desde el principio, sino que Él declaró que fuéramos prósperos en todo. Y eso también abarca lo que es la familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si Dios declaró que usted va a tener hijos, usted va a tener hijos. El Señor dijo, tú no eres estéril. Yo decía, yo no soy estéril. Y hemos visto muchos milagros de Dios obrando de esta misma forma alrededor de nosotros, que son palpables de cómo Dios lo ha hecho. Pero hay que creerle a Dios. Y aunque Satanás quiera decir lo contrario o traer dudas a nuestra mente, decir no le creo a lo que Satanás está diciendo, le creo a la palabra que desde el principio ya Dios declaró sobre mí. Amén, amén. Bueno, esa fe que usted está mencionando, esa es la fe que mueve montaña, la fe que no se ve. Porque sabemos que en la Biblia registra que en muchas ocasiones los discípulos, aún andando con Jesús, había milagros que ellos no los creían. O sea, habían cosas que Jesús hacía que no los creían. Pastora, otra pregunta. Con este embarazo de ahora, ¿cómo usted se siente? Bien, o sea, los médicos habían dicho que no podía tener un embarazo tan reciente de una cesárea, porque mi embarazo fue como una cesárea, es otro testimonio, ese es un milagro de Dios. O sea, lo que estamos predicando es el milagro que Dios hizo. Entonces, me habían dicho, tú tienes que esperar 1 año o 2 para poder tener otro niño, porque cuando tengas 5 meses en adelante, se te puede abrir la cesárea o va a empezar a estrellarse a raíz de que está muy reciente. Y yo no he sentido nada en mi cuerpo. ¿Cómo tú se manejas en el día a día con esa barriga? Yo tengo una vida normal. O sea, hay mujeres que con un embarazo pequeño, usted la ve que son inmóviles y no pueden hacer nada. Yo hago todo lo que tiene que ver con mis oficios de la casa. Yo trabajo, yo cuido a mi niña, todo lo hago yo. Y no he sentido ningún tipo de problema. Pero usted no cree que usted está tentando a Dios, o sea, ya que tiene un diagnóstico de que no puede hacer quizá esa fuerza o tener ese embarazo ahora. No, porque no es que yo lo hago de que para tratar de tentar a Dios. Yo hago toda la medida de que Dios me ayuda. O sea, yo si tengo que cargar una cuesta de agua, yo no la cargo entera, yo cargo de a poco. O sea, no es que yo estoy tentando a Dios con eso, sino que hago mi trabajo, no me voy a neutralizar, o sea, de esta forma yo no estaría creyendo a lo que Dios ya hizo en mí. O sea, el trabajo que Dios hizo en mí no fue cualquier trabajo, fue un trabajo bien hecho. Entonces, ese trabajo no se va a desbaratar tan fácil así. Pastora, y concerniente al dinero en ese momento, cuando tú tuvo todas esas pérdidas de ese proceso, ¿cómo fue? Bien, en todo el proceso, Dios estuvo ahí. ¿Por qué? Porque yo no trabajaba o no trabajo, yo hago cualquier cosita en la casa y mi esposo es el único que trabaja. Entonces yo no estaba proveyendo, pero Dios nunca se apartó de nosotros y nuestras provisiones nunca cesaron. Dios siempre proveyó para nuestra casa. De hecho, hasta aún vivíamos alquilados en una casa, aún Dios permitió que nosotros pudiéramos hacer una casa para nosotros vivir. O sea, en el transcurso de ese proceso, Dios le suplió para hacer una casa. Aún en los procesos de gasto, de todo eso, porque mis embarazos anteriores, luego de que Dios me dé la palabra, decidí no usar tanto medicamento, no ir tanto al médico, porque era Dios que me guardaba. Los otros embarazos siempre consumían más que los de ahora, porque tenía que estar bajo medicamentos que eran carísimos, pastillas que eran caras, pero después que Cristo viene, yo decidí entregárselo al Señor y fue mejor todavía. Entonces Dios proveyó aún hasta para nosotros construir nuestra casa cuando el único que trabaja es Él. Amén, amén. O sea que el Señor abre puertas donde no hay. Así mismo es, Dios abre puertas y cierra puertas. Amén. Bueno, queremos darle gracias a Dios en esta hora porque nos ha permitido compartir con nuestra hermana pastora Nancy de Jesús de Chal. Bien, queremos también que usted conozca una historia. Hay un secreto por ahí, hay un misterio que queremos que usted comparta o disfrute también con nosotros. Y ese secreto, ese misterio se lo vamos a dar para otra entrega, para otra entrevista. Se lo vamos a desatar ahí para otra entrevista. Amén. Eso lo vamos a decir ahora, un secreto que entre la pastora y yo tenemos, que se lo vamos a decir para las próximas. Así que ya ustedes saben.
Suscríbase a este canal, aquí Primero TV. Comente, compartan con cada nosotros, cada experiencia que usted ha tenido en este día. Y si también Dios le habló a través de este mensaje, de esta entrevista, usted puede compartir y darle like y comentar. Queremos que nuestra hermana pastora pues le pida una palabra para cada mujer, para cada persona que no puede tener hijos, para cada persona que tiene un problema, pero que Dios está ahí para solucionárselo. Amén, gloria a Dios. Quiero decirle a todas esas mujeres que están esperando a Dios por la promesa de un niño, no eres estéril. Quítate esa palabra o ese pensamiento de la mente. No eres estéril. En el nombre de Jesús, desde hoy en adelante, tú vas a procrear. Tienes que empezar a creerle a Dios y a declarar las cosas que no son como si fueran. Empieza a buscar el nombre de tu hijo o de tu hija. Empieza a decirle al Señor, ya yo voy a comprar ropa. Voy a empezar a comprar todo lo que tiene que ver, porque la palabra que Dios me dio se va a empezar a cumplir desde que tú empieces a creer. Y si empiezas a creer desde hoy o desde ahora, ya hecho está el milagro. Y yo declaro que desde ahora el milagro hecho está. De que Dios toca esa matriz y en el nombre de Jesús, todo diagnóstico negativo empieza a desaparecer. En el nombre de Jesús, cuando tú vayas a hacerte cualquier tipo de análisis o a visitar al médico, te vas a dar cuenta de que ya está sana, de que no tiene nada, de que Dios hizo la obra, de que Dios hizo el milagro. Y si alguien puede creer en este día, está hecho el milagro. Amén. Bendiciones, pastora, y le damos gracias. Hasta la próxima.